Muy buenas a todos, soy Pablo y volvemos a estar aquí con otro vídeo de mecánica vectorial, y en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es cómo determinar las componentes ortogonales de un vector mediante dos métodos distintos. Y para ello vamos a utilizar este ejemplo en el que se pueden ver tres paredes cuya esquina es el origen de coordenadas y hay dos cables conectados entre la pared del plano XZ y la pared del plano XY. Son los cables AC y AB. Estos cables tienen una tensión y, como se puede ver, la tensión del cable AB es de 500 newtons y la tensión del cable AC es de 300 newtons. El enunciado del problema será el siguiente: determinar las componentes de las fuerzas aplicadas en el punto A debidas a las tensiones de los cables AB y AC. Como podemos ver, en este caso tenemos las dimensiones de los cables, y esto nos va a permitir obtener las componentes de las tensiones de los mismos. Una cosa que quiero remarcar antes de empezar el ejercicio es que debemos fijarnos en cómo los cables están dispuestos en el espacio. Como podemos ver, el cable AB es un cable que es paralelo al plano IZ, ya que el punto A está a 2 metros del plano IZ y el punto B también está a 2 metros de este plano. En cambio, el cable AC no es paralelo a ninguno de los planos ortogonales y por lo tanto su resolución puede ser un poquito más compleja, como ya veremos. Para determinar las componentes de las tensiones de estos dos cables vamos a utilizar dos métodos. El primer método va a ser mediante la utilización del vector unitario. Vamos a empezar con el cable AB y por lo tanto lo primero que vamos a hacer es encontrar las distancias que hay entre el punto A y el punto B en los ejes X, Y y Z. Y lo vamos a llamar el vector AB. Este vector tiene una distancia en el eje X de 0, 0y, más una distancia que va del punto A al punto B en el eje Y de 3 metros, 3j, y una distancia en el eje Z de menos 2 metros. Una vez tenemos el vector distancia definido, buscamos el módulo del vector AB, que no es nada más que hacer la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los componentes. Y esto nos da 3,61 metros. Una vez tenemos el módulo, buscamos el vector unitario AB, que no es nada más que dividir cada uno de los componentes por el módulo. Esto nos da unos valores de 0,831j menos 0,554k. Y como es lógico, el vector unitario no tiene unidades y si calculásemos su módulo valdría 1. Este vector unitario nos va a servir para ahora transformar un vector que tenía dimensiones de metros a un vector tensión que tendrá dimensiones de newtons, pero que tendrá la misma dirección y sentido. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar el módulo del vector tensión, 500 newtons, por cada una de las componentes. Y esto es igual a 416j menos 277k newtons. Ahora vamos a hacer lo mismo con el cable AC. Empezamos obteniendo el vector distancia AC, que es igual a menos 1y más 3j menos 2k metros. Obtenemos el módulo de AC y esto nos da 3,74 metros. Obtenemos ahora el vector unitario AC, que nos va a servir como moneda de cambio para obtener el vector tensión. Y finalmente obtenemos la tensión del cable AC multiplicando por el módulo de la tensión. Y esto no es nada más que menos 80i más 240j menos 160k newtons. Bien, como veis, este método es muy sencillo, pero también podemos obtener las componentes de estos vectores mediante trigonometría. Para determinar las componentes de la tensión del cable AB mediante trigonometría es extremadamente fácil porque, como ya he dicho, este cable es paralelo al plano IZ y por lo tanto su proyección es directamente un triángulo rectángulo.
en el cual tenemos esta altura de 2 metros, esta longitud en el eje Y de 3 metros y este será el ángulo alfa. Podemos obtener el ángulo alfa mediante la tangente, tangente de alfa igual a 2 partido por 3 y de aquí obtenemos alfa que es igual a 33,69 grados. Una vez tenemos alfa, solo hay que proyectar la tensión del cable AB en los ejes Y y Z, ya que la componente X es igual a 0 debido a que este vector es paralelo al plano YZ. Con lo que la tensión AB se calcula fácilmente como 500 newtons multiplicado por el coseno de alfa, que es 33,69, ya que lo que queremos es la componente J del vector tensión, menos, porque el vector es negativo en Z, 500 por el seno del mismo ángulo, 33,69, que no es nada más que la proyección del vector tensión en el eje Z. Y esto nos da una tensión de 416J menos 277K newtons, que es exactamente lo mismo que habíamos calculado con el método anterior. Para la tensión en el cable AC, la cosa se complica un poco, ya que este cable no es paralelo a ninguno de los ejes ortogonales, con lo cual deberemos hacer dos proyecciones. Por ejemplo, podemos realizar la siguiente proyección. Vale, para empezar vamos a proyectar el vector AC sobre el plano XY. Lo podríamos proyectar sobre cualquier otro plano, pero vamos a hacerlo sobre el XY. Y para ello dibujamos el triángulo que quedaría proyectado, que sería este triángulo de aquí, y a la proyección del vector AC sobre el plano XZ la vamos a llamar D. Dibujamos este triángulo aquí, donde sabemos que esto mide 2 metros, sabemos que esto es la distancia D, y vamos a llamarlo a esto el ángulo beta. Luego podemos proyectar esta proyección D sobre el eje Y, dibujando este triángulo de aquí, que sería hacer una paralela al eje Y, y obtendríamos este otro triángulo, que lo dibujamos aquí, y sabemos que la hipotenusa es D, que este cateto es 1 metro, y que el otro cateto es de 3 metros. Y a este ángulo lo vamos a llamar gamma. Por tanto, mediante este triángulo ya podemos calcular D, que será igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, 3,16 metros, y la tangente de gamma tiene que ser igual a 1 partido por 3, con lo cual de aquí obtenemos que gamma vale 18,43 grados. Una vez tenemos D, podemos calcular el ángulo beta, el cual pues es igual a 32,33 grados. Una vez tenemos estos ángulos, ya lo único que tenemos que hacer para obtener las componentes de la tensión del cable AC es multiplicar el módulo de la tensión por las proyecciones pertinentes. Por ejemplo, para obtener la componente X, que sería TACX, sería igual al valor de tensión 300 newtons multiplicado por, primero, la proyección en el eje XY para obtener la tensión correspondiente a la dirección D, que no es nada más que coseno de beta, y después proyectar D sobre el eje X, que no es nada más que multiplicarlo por el seno de gamma. Y esto nos da menos 80 newtons. Para obtener la componente Y, lo mismo, 300 por el coseno de beta, y después la componente Y, que es multiplicarlo por el coseno de gamma, y esto nos da 240 newtons. Y por último, la componente Z es la más sencilla, ya que tenemos que hacer una sola proyección. Componente ACZ será igual al módulo de 300 newtons multiplicado por el seno de beta para obtener la componente vertical. Y esto nos da menos 160 newtons, ya que la tensión del cable va para abajo. Y esto lo podemos escribir con las componentes IJK, igual que antes, con lo que nos queda TAC es igual a menos 80I más 240J menos 160K newtons, que es exactamente lo mismo que nos había dado anteriormente por el método del vector unitario. Bueno, y con esto espero que os haya quedado claro cómo obtener las componentes de un vector mediante dos métodos. Mi recomendación es que cuando el vector o el cable, en este caso, sea paralelo a alguno de los planos ortogonales, es más rápido utilizar el método de la trigonometría. Mientras que cuando el vector no es paralelo a ninguno de los planos ortogonales, yo creo que es mejor utilizar el método del vector unitario,
ya que es más fácil que visualizar las proyecciones y los triángulos que hay que resolver para obtener el vector. Bueno, y con esto terminamos el vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.